Buenas tardes a todos y a todas. Médicos Sin Frontera y el Ateneo de Santiago, en colaboración con la Universidad de Santiago, ha organizado esta charla sobre el conflicto y el problema de los rohingyas, con la intención de dar a conocer de primera mano, gracias a la presencia de Cruz García Pérez, que es un testigo y una persona que ha vivido en directo el conflicto durante varios meses, porque pensamos que, aunque hoy en día tenemos la información para acceder a cualquier conflicto y cualquier situación en el mundo a golpe de un clic, el que nos lo cuente alguien que lo ha vivido y que participa de una manera tan directa, creo que nos va a dar una dimensión distinta o unos matices y una comprensión de este problema que hasta hace seguramente muchos meses muchos de nosotros pues no sabíamos de la existencia de un pueblo llamado Rohingya. Ahora lo sabemos, por desgracia, pues por precisamente las vicisitudes tan tremendas por las que está pasando allá a miles de kilómetros de aquí. Pero hoy la información es global, es instantánea, y para poder contrastar lo que tenemos, lo que hemos conocido a través de los medios y de internet y de las redes sociales, nada mejor que Cruz García Pérez, que es enfermera, estudió en Santiago y que posteriormente realizó un máster de cooperación al desarrollo, especialidad ayuda humanitaria internacional en Valencia, y un máster en medicina tropical en Barcelona. Comenzó a trabajar con Médicos Sin Fronteras en el 2011 en Yemen, y desde entonces ha recorrido varios países, desde Yemen, Colombia, Etiopía, Filipinas, Sudán del Sur, Darfur en Etiopía, Sierra Leona, Siria, Guinea-Bissau, Angola, República Democrática del Congo, así hasta llegar al último destino, que es hasta ahora Bangladesh. En todos los proyectos ha luchado contra los problemas que se plantean en nuestros países, como son la desnutrición infantil, las consecuencias de las inundaciones, la malaria, las consecuencias de los conflictos armados, el ébola, las enfermedades olvidadas, y ahora en este gran problema de la expulsión de este pueblo en lo que conocemos aquí como Myanmar, y que ha estado de actualidad, entre comillas. Ahora lo está menos, pero no quiere decir que los problemas se hayan resuelto, ni mucho menos. Entonces, le voy a dar ya la palabra para simplemente decir que el Ateneo de Santiago, como entidad privada pero de servicio público, siempre está interesada en llevar a la opinión pública los problemas de toda índole que se plantean aquí. Yo en concreto pues me corresponden los temas de la ciudad de Compostela, pero podemos pasar a otro tema como es este conflicto allá a miles de kilómetros, y para nosotros, para el Ateneo, no es ajeno ninguno de los temas, estos temas. Y por otro lado, pues todo el mundo ya conoce lo que es la ONG Médicos Sin Fronteras, premio Nobel en el año 99 y premio Príncipe de Asturias en el 91, creo, ¿no? Es suficientemente conocida la organización, que surgió pues en los años 70 a partir de del proceso de descolonización de África y de otros países, digamos, para tomar en sus manos la
difícil salida que la descolonización produjo en la mayor parte de los países de África y de otros continentes. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Cruz García Pérez y le agradezco su presencia aquí, porque está, digamos, de merecido descanso después de su estancia de más de 3 meses en esos lugares, y ya creo que se va a ir muy pronto otra vez al Tajo, digamos. Y agradezco la presencia de todos vosotros y todas vosotras en este acto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Se oye perfectamente, ¿no? Sí. Con micro y sin micro, que somos poquitos. En primer lugar, gracias por venir, gracias por dedicarnos un poquito de tiempo, esta horita y media que vamos a hablar de los rohingyas, de una población que han sido forzados a un éxodo masivo y que en estos momentos es una de las emergencias principales en las que trabaja la organización a la que yo pertenezco, que es Médicos Sin Fronteras. Como sabéis, la idea de esta charla, en primer lugar, es conocer un poquito más la historia de los rohingyas, conocer no solo un noticiario en el que se menciona durante 2 minutos cuál es la crisis humanitaria que ocurre en estos momentos en Bangladesh, es hablarlo, conocerla un poco más al detalle, conocer las causas, los porqués, y esa es la idea, no dar opiniones, porque las opiniones os las formáis vosotros, pero conocer de dónde viene la crisis y qué es lo que sucede, y cuál es la situación y el contexto humanitario y la situación de las personas que ahora mismo se encuentran en Bangladesh. Y por otra parte, Médicos Sin Fronteras tiene esta responsabilidad porque, como sabéis, somos una organización de atención médica, pero también de testimonio y de denuncia, y esto es una parte de nuestro trabajo, el dar testimonio de las crisis, de lo que ocurre, dónde ocurre y a veces por qué ocurre y cuáles son las causas. He hecho una pequeña presentación, un poquito para que lo sigamos, intentando contextualizarlo. A ver si consigo. Es una presentación en la que vamos a intentar analizar un poquito, poner un poquito más el microscopio o la lupa en lo que ocurre en Bangladesh y en lo que le ocurre con la etnia rohingya. La idea es conocer una crisis y hablar de una crisis que comenzó hace 6 meses, con una fecha muy concreta, que fue el 25 de agosto del 2017, y la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente, antes de agosto-septiembre, no sabían quiénes eran los rohingyas. No sabían si eran una etnia, si esto se trataba de un conflicto religioso, si se trataba de un conflicto por las tierras. La idea es poner un poquito de luz e intentar explicarlo, aunque a veces no es tan fácil. Los rohingyas son denominados por casi todas las naciones como un pueblo sin país. Son un pueblo sin país por varias razones. Son una minoría musulmana con unas características, que tienen una lengua. O sea, no se trata simplemente de un conflicto religioso, que tiene un componente religioso, pero sino se trata de una discriminación, una marginalización contra una etnia, que es la minoría musulmana rohingya, que además tienen un componente y que tienen una lengua propia. En su país, ellos viven en Birmania, actual Myanmar. En su país ellos son denominados apátridas. No tienen reconocidos el derecho de ser ciudadanos de Birmania o de Myanmar. O sea, no son reconocidos como tal. Al no ser reconocidos como ciudadanos de la antigua Birmania, no tienen ninguno de los derechos que tienen los ciudadanos que nacen en ese país. Y eso se replica en que, por ejemplo, no tienen derecho a viajar por el país sin permiso de las autoridades, no tienen derecho a casarse libremente, no tienen derecho ni acceso a muchos de los servicios generales, y como puede ser el acceso a la educación está muy limitado, no tienen acceso a las universidades, y hoy estamos en una universidad y es importante remarcarlo, no tienen acceso a muchos servicios sanitarios básicos, y de eso hablaremos cuando vayamos un poquito más al detalle, hablando de
enfermedades, de la situación que nos encontramos de desprotección sanitaria de ellos cuando llegan a Bangladesh, porque parten de una situación de marginalización en cuanto al acceso a la salud ya directamente en Myanmar. Y la otra cosa importante es que ellos habitan un estado, que lo vais a ver y que habréis oído hablar de él, el estado de Rakhine, pero no tienen derecho a la posesión de las tierras. ¿Dónde ocurre este conflicto? El conflicto de los rohingyas. El conflicto de los rohingyas, y pondremos un mapa porque no es tan fácil que seamos familiares con Tailandia, China, Myanmar, Bangladesh. Entonces pondremos un mapa un poquito para que veáis que es un conflicto muy pequeño y muy regionalizado. El conflicto ocurre en un estado, sería más o menos del tamaño de una provincia grande de España, que es el estado de Rakhine, y es un conflicto que ocurre, y lo explicaremos más al detalle, pero que ocurre entre las fuerzas gubernamentales, y las fuerzas gubernamentales estamos hablando de las fuerzas armadas, que lo veréis, y os lo he puesto porque si veis testimonios de rohingyas hablando, ellos no van a hablar de fuerzas armadas, hablarán de Nasaka, que es como lo denominan. La policía y las milicias locales que apoyan al gobierno de Birmania, de Myanmar, y el ejército de salvación de Rohingya de Arakan. Arakan es el nombre antiguo, o sea, este es Birmania, era Birmania y ahora es Myanmar. El estado de Rakhine era Arakan durante el periodo de la Junta Militar, y ahora es Rakhine State. O sea, han cambiado un poco los nombres, pero os lo menciono para que os suene. Pues el ARSA, que también serán las siglas y es como se denomina en los medios, tiene un conflicto directamente con las fuerzas gubernamentales, y de ahí surge este último éxodo masivo y este último conflicto entre los rohingyas y las fuerzas birmanas o las fuerzas del gobierno. Un poquito para que veáis el mapa. ¿Veis Bangladesh? Bangladesh es mucho más pequeño que Myanmar. Myanmar es un país como 3 veces más grande de lo que es Bangladesh, y la población, simplemente mencionárosla para que os imaginéis, Myanmar son aproximadamente 60 millones de personas y Bangladesh son más de 100 millones de personas. Es un país superpoblado. El conflicto ocurre en esta zona que hemos resaltado, que es la zona esto es el estado de Rakhine, que es un estado que está al oeste del país, al oeste de Myanmar, y lo que veis en amarillo, esa parte es Cox's Bazar, que es la provincia de Cox's Bazar, que es donde trabajamos nosotros, y es la provincia donde están llegando los refugiados de Myanmar, bueno, los refugiados rohingyas, porque no dicen que son de Myanmar, los refugiados rohingyas. Veis que entre Cox's Bazar y el estado de Rakhine hay un pequeño río, muy pequeño, es el río Naf. Son apenas 5 kilómetros, no llega a 6 kilómetros de distancia entre uno y otro, y me parece importante mencionarlo porque, aunque es una distancia muy pequeña, os he traído un vídeo de más o menos del viaje, de la ruta para llegar desde Birmania a Bangladesh, porque es un viaje que es muy complicado. O sea, la distancia es pequeña, los tiempos no son largos, pero las condiciones son muy duras. Hablemos un poquito de Myanmar, de Birmania, más o menos lo que os comentaba. Pues es un país con 60 millones de personas. De esos 60 millones, un 5% de la población son rohingyas, y es importante que nos quedemos con este número para que luego, cuando hablemos de un informe que hizo Médicos Sin Fronteras en diciembre sobre la situación de violencia y cómo había afectado la violencia a la población rohingya, entender un poco las cifras y las dimensiones, porque esta crisis se caracteriza básicamente y muy destacado por la magnitud de personas desplazadas y por la magnitud de personas muertas en un conflicto en un muy corto periodo de tiempo. La mayoría sabemos, por las noticias, porque lo hemos visto,
Birmania durante muchos años ha sido un país que ha sido gobernado por una dictadura, por una junta militar. O sea, más de 50 años ha estado la junta militar y ahora está en un periodo desde el 2013-2014 que ganó las elecciones la Premio Nobel de la Paz Suu Kyi. Está en un proceso de transición democrática, que no es fácil. Aunque se supone que un gobierno democrático, las fuerzas militares y la junta militar siguen teniendo rangos de poder, principalmente en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Y entonces no es fácil hacer la transición democrática en Birmania. En Birmania, además, es un país muy diverso y muy rico en cuanto a lenguas y en cuanto a etnias. Hay 103 etnias que habitan en el país. O sea, los rohingyas son uno más de estas 103, pero solo hay 5 que no están declaradas por el gobierno de Birmania, por el gobierno de Myanmar, como ciudadanos del país. Una de ellos es los rohingyas. Los rohingyas, ellos se definen a sí mismos como indígenas, como gente, como los indígenas que habitan o que viven en el estado de Rakhine o en el estado de Arakan, el antiguo. Y sin embargo, Birmania, y lo he abreviado mucho porque esto es historia y tendríamos que irnos un poco a la colonización británica, a todo lo que ocurrió después de 1948 con la descolonización. Ellos lo que dicen es que los rohingyas no son ciudadanos birmanos, que los rohingyas son inmigrantes bengalíes, o sea, de Bangladesh, que llegaron y se asentaron en territorio birmano, pero que no son birmanos. Y entonces nunca los han reconocido como ciudadanos de Myanmar. Bueno, la descolonización británica ocurrió en 1948. En ese momento se les dio y se les reconoció la diversidad de las diferentes etnias. Solo hay estas 5, al inicio eran más, al final se ha reducido y han quedado en 5. Solo hay estas 5 que no son reconocidas por el gobierno y con todas ellas, pero principalmente con los rohingyas, desde ese momento han sido víctimas de persecución, de torturas, de violaciones. La situación de los rohingyas en Myanmar no es una situación reciente. No ha empezado a sufrir torturas y violencia ahora. Sufren una violencia estructural desde todo el periodo de la junta militar, con oleadas, y de hecho en Bangladesh ha habido diferentes éxodos en diferentes años de rohingyas que han huido a Bangladesh. ¿Qué ocurre? Que ahora la violencia ha sido extrema y ha llevado a un éxodo masivo de casi 1 millón de personas. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo vamos a comentar así brevemente y luego si queréis lo preguntáis más y lo hablamos, porque la idea es que hagáis preguntas más que yo he intentado hacer, abreviarlo mucho y resumirlo mucho para que no sea como muy pesado. Todo surge, como yo os decía, el 25 de agosto del 2017. Hubo un atentado, una acción política terrorista denominada así por el Estado birmano, del grupo ARSA, que era lo que hablábamos, que es el Ejército de Salvación del Pueblo Rohingya, contra un retén militar, y esto dio lugar a una escalada de violencia sin precedentes y de represión y de brutalidad por parte de las fuerzas birmanas, que empezaron a realizar unas operaciones que ellos mismos denominaron, que no le denominan Médicos Sin Fronteras, y obviamente que ha acuñado también los organismos de Naciones Unidas. Antonio Guterres, que es el presidente, él mismo en septiembre del 2017 acuñó y consideró que eran operaciones de limpieza étnica. Esto tiene diferentes nombres, yo no se lo voy a poner, pero todos sabéis lo que suena cuando se dice operaciones de limpieza étnica, y decidieron hacer un manual de operaciones de limpieza étnica las autoridades de Myanmar. Esto consistía en violaciones en masa, torturas, mutilaciones, incendios de aldeas enteras. Bueno, ha habido... esto es lo que se puede decir, y hay cosas que las historias que te cuentan y que te cuenta la gente son mucho más duras, y hay
tipos de torturas que es muy difícil catalogar incluso como tortura, porque es algo más. O sea, es la crueldad llevada a un extremo casi sin límites. Esto lo que provocó es que hubiera un éxodo masivo de rohingyas hacia Bangladesh, cruzando ese río que hemos hablado, que es el río Nav. Quizá en otro momento de la historia esto sería como ocuparía todos los noticiarios y ocuparía toda la prensa y todos los medios internacionales. En Europa lo hizo durante el mes de agosto, septiembre, era noticia, ahora ya no lo es. ¿La situación ha cambiado? Pues no ha cambiado mucho, pero ahora ya no lo es. O sea, tenemos este efecto rápido de procesar las noticias, de que lo escuchamos, lo procesamos y venga, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y a veces vale la pena pararse y verlo porque la gente no ha cambiado. Las personas siguen en Bangladesh, siguen siendo refugiados, sin estatus de refugiado porque no son ciudadanos, y siguen viviendo en condiciones y siguen huyendo de la violencia, porque es lo único que de momento Bangladesh les está garantizando, no esa violencia masiva que sufren si se quedan en Myanmar. Este éxodo, y algunos nos recordaremos, principalmente mucha gente por escucharlo en las noticias y mucha gente por las películas que ha habido. O sea, todos tenemos en mente Ruanda, lo que fue el genocidio de Ruanda, la salida masiva de refugiados de Ruanda para el Congo. O sea, en este periodo de tiempo, si lo comparamos, en estos 6 meses del conflicto de Bangladesh, o sea, el conflicto de Bangladesh ha superado en precedentes y en magnitud al conflicto de Ruanda. Debería de estar abriendo todos los noticiarios. Debería de ser una prioridad política para las agendas internacionales y desgraciadamente no lo es. ¿Cuántas personas tenemos? Pues se han ido casi 700.000. Estas cifras no están actualizadas a día de hoy, que es día 18, 19 de abril. Están a día 15 de marzo y a día 15 de marzo había 688.000 personas que habían llegado en los últimos 6 meses en Bangladesh, que sumadas a las olas anteriores y a los anteriores ataques de violencia que había habido en Myanmar, en total hacen casi 900.000 personas. Luego hablaremos, yo os he puesto 898.300, que era la cifra que nos proporcionaba el ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas, a día 15 de marzo. Luego podemos hablar de todos estos que yo los defino refugiados porque huyen de una situación de violencia de su país. ¿Cuántos de ellos son verdaderamente reconocidos como refugiados en Bangladesh? Porque os impresionaría un poco la cifra y los baremos. Una de las cosas que nos ha sorprendido de esta crisis y que es importante es que la mitad de los refugiados que tenemos, y se ve mucho en los campos, son niños. Niños no acompañados. Niños a los que han matado a sus padres, a sus familiares y que cruzan el río sometiéndose y pudiendo pasarlas muy complicadas en cuanto a explotación laboral, a explotación sexual y a mucho tipo de trata, arriesgándose a eso para poder cruzar al otro lado, porque ya no les queda familia o porque parte de su familia ha desaparecido. Esto es uno de los relatos que recarga más UNICEF, la situación de los niños y de los niños ahora que se acerca una estación complicada. Y luego, un poquito, os lo he puesto, que hay una imposibilidad de las ONGs de trabajar en el país de origen, en Myanmar. Os comentaré y es una pincelada. Médicos Sin Fronteras trabajaba en Myanmar. Nosotros teníamos proyecto en Myanmar. Nuestros compañeros suizos, la sección suiza, trabajaban en Myanmar en un proyecto de tuberculosis y en un proyecto de tratamiento de VIH. Obviamente somos una organización de emergencias, con lo cual cuando hay una emergencia respondemos a la emergencia. Ellos han visto limitados e incluso interrumpidas sus actividades a raíz del éxodo masivo. Ha habido periodos de tiempo en los cuales ellos no han podido trabajar, porque se les ha limitado la capacidad para trabajar en Myanmar. Se ha limitado no solo la capacidad para trabajar a las organizaciones que ya tenían presencia en Myanmar, sino la capacidad a otras organizaciones para llegar y poder trabajar en el estado de Rakhine o en alguno de los otros estados adyacentes. El gobierno de Myanmar en estos momentos no permite a las ONGs trabajar allí, directamente en el terreno, porque lo ideal sería poder trabajar ya no solo en Bangladesh, trabajar en el otro lado de la frontera, trabajar en Myanmar.
Hay un informe de MSF que es facilito de leer, son poquitas páginas y tiene bastantes fotos, con lo cual no es como muy denso, que a veces sí que hacemos cosas densas, pero esto no es como muy denso. Y yo os he hecho un pequeño sumario de lo que dice. Entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre, y estos son cifras que subestiman la realidad, y yo soy sincera con vosotros, subestiman la realidad totalmente porque estos son cifras declaradas y admitidas por el gobierno de Myanmar. O sea, el gobierno de Myanmar ha admitido que en un mes hay 9.000 muertos en su país, en este estado, en el estado de Rakhine. El gobierno de Myanmar ha admitido que hay 730 de ellos que son niños menores de 5 años, solo en este mes, que han sido muertos. Y que 6.700 personas de estos 9.000 han sido muertos por consecuencias directas de la violencia. Esto lo reconoce el gobierno de Myanmar. Con lo cual, nosotros y otras organizaciones, Amnistía, el ACNUR, creemos y tenemos razones por las historias que nos cuentan para pensar que estas cifras están muy subestimadas, que no representan la realidad, que representan lo que reconoce el gobierno. Pero cuánto más allá va la realidad de lo que reconoce el gobierno es algo que tenemos una duda y un gran interrogante. Hablábamos de cuánto era la población, hablábamos de que son 60 millones, que el 5% de estos 60 millones son población rohingya, y hablamos de que casi un 3% de la población rohingya ha sido asesinada en un mes de conflicto, en el primer mes. Son números, pero al final y al cabo también son personas. O sea, y os lo dejo para que penséis en la magnitud. De las cosas que nosotros vimos solo en el primer mes es que había más de 220 casos de violencia sexual que llegaron a nosotros para que los atendieran, a Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras no es la única organización que tiene servicios de violencia sexual. Y hay otro componente más, que lo hablábamos ayer María y yo con la prensa, con los periodistas, decía, pero ¿los atendéis a todos? Sí, nosotros los atendemos a todos si llegan, pero no llegan. El estigma, la discriminación, la marginalización de la comunidad por haber sido violada, todo eso afecta mucho a la comunidad rohingya, a las mujeres. Entonces no todas llegan. Y de las cosas que hemos visto, ha habido picos, y sería interesante, no os lo he traído, pero sería interesante que vierais un poco las llegadas al inicio. Llegaban 2.000 personas, 3.000 por día, luego hubo un pico, hubo como un parón que fue a finales de noviembre, diciembre, y desde finales de diciembre, enero, ha vuelto a repuntar y han vuelto a empezar a llegar más gente, porque la violencia sigue, porque había mucha gente que se había ocultado en las selvas y que ahora es cuando tienen posibilidad y han reunido dinero para poder hacer el viaje, porque los barcos entre el río se pagan. Y han pasado de pagarse a 24 euros, más o menos el equivalente, que son 2.400 takas, a pagarse a 150 euros por persona. No es fácil para alguien de Birmania tener 150 euros, tampoco lo es para la gente de Bangladesh, pero para alguien de Birmania desde luego que no. Entonces en febrero, que estas cifras además, luego os contaré un poquito porque yo trabajaba cerca del punto de entrada de donde llegaron como 3.200 personas, 3.236. Es una cifra mucho más pequeña de lo que llegó en septiembre. 3.200 a veces llegaban en 1 o 2 días en el mes de agosto, septiembre. Obviamente llegan menos porque quedan menos al otro lado, porque hay un montón de gente que se ha muerto y que están detenidos. Y la otra situación es porque cada vez es más difícil llegar a Bangladesh por dificultades en la propia recepción en Bangladesh, y es más difícil por conseguir barco y poder pagar el dinero que supone el barco y el trayecto. Llegar a Bangladesh, lo que comentábamos, pues un viaje que es duro en el sentido de muchas veces están esperando 5, 7, 10 días, 3 semanas en el bosque, intentando reunir dinero, bebiendo agua de los charcos, huyendo de toda la violencia que surge alrededor, de los retenes de la policía, de los incendios de las villas. Es largo porque se hace largo, aunque sean muy poca la distancia, es largo. Es ilegal. Como si son no ciudadanos y llegan subidos en un barco, en una barquita que se hace con los containers de agua y con cuerdas,
y ahora un poquito mejor con las barcas de los pescadores, es angustioso por el nivel que le supone a ellos, principalmente a mujeres con niños, el intentar hacer ese viaje. ¿Dónde consiguen el dinero? ¿Cómo lo consiguen? Vender sus animales o lo poco que tengan en Birmania para venirse sin nada o simplemente con lo puesto. Y obviamente sin seguridad. De las cosas que nosotros hemos visto ha sido niños que se han muerto en este trayecto de 5 kilómetros, que se han caído al mar y nadie los ha recogido. Y cuando tú lo hablas y lo preguntas, es que dicen, es que ellos saben, o sea, los barcos vienen hacinados completamente y si alguien se cae, viajan por la noche, nadie lo recoge del mar. Ha habido niños ahogados. Hubo un momento en que en una semana, en solo 3 días, hubo 40 personas que murieron ahogadas en este río que cruzan, completamente sin seguridad. Esta imagen que veis podría ser reciente, no ha cambiado mucho, pero es de 1992. En 1992 hubo un éxodo importante de rohingyas a Bangladesh. En el 2003 se repitió, en el 2011 se repitió, en el 2013 se repitió. Y ahora ha sido el mayor de todos ellos. Os voy a poner un vídeo, si se reproduce, espero. Ah, pues no se reproduce, vamos a ver. Es del National Geographic, pero es un poco para que veáis el trayecto y el tránsito. Villages been burnt and the hordes of refugees flee. As I said earlier, there have been no conflicts since the 1st of September. We took our message. We want to find out what the real problems are. There have been allegations and we have to listen. And we have to make sure that these allegations are based on solid evidence before we take action.
sea, esto era un poquito para que vierais, o sea, el trayecto, esos caminitos que habéis visto, el cómo llegan, porque sí que es importante el que os lo hable yo, pero es más importante que lo veáis. Y como lamentablemente no podemos irnos todos a Bangladesh, os he intentado, y el National Geographic ha hecho unos reportajes muy chulos, la verdad, con drones, para ver las imágenes todas de la transición. ¿Qué es lo que les espera cuando llegan a Bangladesh? Cuando ya pasan todo eso y llegan a los campos. Los campos, que los habéis visto uno enorme, eso es solo un campo, es el campo de Kutupalong, que es al norte, y luego os lo enseño en el mapa. Cuando llegan a los campos no eran campos de refugiados, no son estructuras que haya hecho el ACNUR o estructuras que haya hecho IOM, no son campos habituales de refugiados, son zonas de arrozales en colinas que se han erosionado y se han cortado los árboles para poder poner cañas de bambú y plásticos y poder asentarse. Son improvisados, están superpoblados, densamente poblados, y están con unas condiciones de vida muy precarias. Yo os he traído algunas de las fotos, obviamente no son tan buenas como las de MESEF, porque son de mías y de mi equipo, pero un poco para que vierais. O sea, esto es un campo de refugiados, esto es Uchiprang, que es otro campo, porque os digo los nombres porque luego los veréis en el mapa y así le ponéis un poquito de cara. Esto es Uchiprang, y como veis son plásticos, bambú, y en las colinas. Esto también es Uchiprang, lo que veis así como más separado uno a uno, eso son la zona de letrinas, las letrinas que hay en los campos. Y esto es al lado de un campo, esto es un día de lluvia, y llega la estación de lluvias, y esto es un día de lluvia. Este es el campo de Kutupalong, que está denominado como uno de los campos, junto con el campo de refugiados que había en Kenia, en la frontera con Somalia, el segundo campo más grande del mundo. Y las imágenes del National Geographic que intentaron hacer con drones era un poco para dar idea de la dimensión de estos campos, porque es una provincia donde está básicamente toda con asentamientos, con diferentes asentamientos a lo largo de toda la provincia. Lo habéis visto, son casas de bambú, plásticos. Esto es lo que nos encontramos cuando nos acercamos más, pues son plásticos, ponen algunas maderas para sujetar los plásticos, es bambú con el adobe cuando está seco, cuando llueve el adobe no está seco. Y allí viven las familias, como pueden. La solución que se ha dado inicialmente cuando han llegado agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones era darles bambú y plásticos, darles algo por lo menos para que tuvieran un refugio y tuvieran un techo. Hoy sabemos que cuando llega el monzón, llega la estación de lluvias, esos techos son inestables, esas condiciones y esos refugios tienen un alto riesgo de que haya un deslizamiento de tierras porque están en colinas, y tienen un alto riesgo de que acaben en la zona inundable completamente. De hecho, Naciones Unidas ha hecho una estimación que ha publicado hace como 7 o 8 días, en el que dice que el 10% de todas las estructuras, de todas las casas, de todos los refugios, serán destruidos durante la estación de lluvias por el solo efecto erosivo del agua. Pero este era el otro problema que hemos tenido durante la estación seca. Yo he estado ahora, acabo de regresar hace 3 semanas, y estábamos en estación seca. La estación de lluvias, el monzón empieza ahora en abril, y entonces en la estación seca no había agua. ¿Habéis visto ese agua así barrosa con la cual lavaban los útiles de cocina? Es también el agua que bebían. No había. Se han construido, y Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones han hecho algo que no hacemos habitualmente, como es hacer temas de construir pozos, clorar agua, construir letrinas. Actividades que normalmente nosotros no hacemos porque nos dedicamos más a hacer atención sanitaria, aquí han tenido que hacerse porque era un cóctel explosivo. La población rohingya viviendo en estas condiciones en los campos, con este agua,
y ha habido un momento en que ni siquiera ha habido este agua de los charcos. Entonces esto es haciendo un pozo y se ponen a perforar y a perforar intentando hacer un pozo y buscar agua que no es agua limpia. Los niveles freáticos además están como debido a la erosión, y Bangladesh, que es uno de los países más afectados por el cambio climático, no se garantiza encontrar agua potable o agua de buena calidad en el subsuelo. Esto es un poco la situación, las niñas, los niños, las condiciones que tienen de higiene. Pues esto es, tú entras a cualquiera de los campos y hay una zona que a veces es al lado de los puntos de agua, veis ahí la bomba al lado de los puntos de agua, y en una zona están sacando agua y en otra zona hay un grupo, como principalmente es de hombres, porque obviamente las mujeres no, pero de hombres, como 10, 15 hombres que se están bañando, intentando mantener una higiene mínima. Y las enfermedades cutáneas es de las cosas más prevalentes que nos encontramos también, porque la higiene es muy escasa. Esto es los interiores de una casa. Obviamente han intentado tener mucha creatividad, han intentado construir una cuna, pero todo esto es barro. Los techos son plástico, las estructuras son de bambú, el suelo es de barro. Con las lluvias sabemos que todo se deshará, que muchas de las casas serán destruidas, de los refugios serán destruidos, y lo poco que tienen los plásticos, eso es parte de la ayuda humanitaria de las organizaciones que reciben cuando llegan. Lo hemos mencionado un poquito aparte, porque aparte del refugio, aparte de la comida, que es un mal mayor y ha sido una de las armas de guerra del gobierno birmano, hay un problema grave, que es el problema del agua. En cuanto a escasez, en cuanto al tipo de instalaciones que hay y en cuanto a que los refugios, los asentamientos están en zonas que son inundables. Más al sur son salinas y más al norte son arrozales. Son zonas inundables durante la estación de lluvias que empieza ahora, y Bangladesh es de los países que sufre un efecto más devastador durante la estación de lluvias. Yo me acuerdo de verlo, haciendo la preparación ahora para emergencias, y veía y eran ciclones, tormentas eléctricas, inundaciones, o sea, era todo lo que puede pasar de fenómenos meteorológicos va a pasar aquí. Y, o sea, y todo eso podía pasar, y todo eso tenía una probabilidad más alta de un 60%. Pues estos son un poco los puntos de agua que se construyeron, no siempre están adecuados. Los niños obviamente buscan dónde encontrar agua, y hay muchos que están solos, y esto también no es. Esta zona que veis seca o medianamente seca, la hemos hecho la foto porque esta es una zona de uno de los campos en los que yo trabajaba, se llama Uchipran, y esta zona además nosotros la identificamos porque esto es un río, y a nosotros hablándolo con los expertos, yo no soy experta en agua y saneamiento, pero hablándolo con los expertos, con los logistas, ellos me decían, los ingenieros y demás, que el nivel de agua llegaría a cubrir el piquito ese que sale durante la estación de lluvias. Entonces yo decía, ¿y qué pasa con todas esas casas que están en el cauce? Y dicen, no serán casas. Pues eso es un riesgo, y es una realidad que es evidente y que ocurrirá probablemente en menos de un mes. Y esto era lo que hablábamos en la estación seca, un punto de agua y las colas enormes para... Esto es a primera hora de la mañana, entonces aún no han llegado todos, es como a las 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana. A las 12 es mucho peor, la verdad. Y son las colas de la gente que viene para intentar conseguir agua, para tener un mínimo de agua de los puntos de agua. No siempre se consigue, y muchas veces, cuando ya a cierta hora del día ya no hay agua, acuden a los estancos y a los arroyos, cerca de los arrozales, que es agua obviamente sucia y no potable. Y hay una nueva amenaza, que lo hablábamos, la estación de lluvias, el monzón, que es catastrófico. En todo el tiempo que yo estaba allí, solo ha llovido 2 días, 2. Ha hecho muchísimo frío porque ha sido la estación seca,
y ha hecho muchísimo frío, pero ha llovido 2 días. 2 días de lluvia y no continua. Ha sido esto estaba seco, ha sido esto. Se espera que a partir de la tercera semana, cuarta semana de abril, a finales de abril, empiece a llover de manera continuada en torno a 90 días. Todo así parece como muy triste, muy deprimente, pero o sea, nosotros que estamos allí lo tenemos que ver es qué futuro les espera a los rohingyas. Y a lo mejor, y vosotros igual tenéis ideas, y todas las ideas son fantásticas y todos los comentarios bienvenidos, pero de momento nosotros solo vemos 2. Ha habido dos situaciones que han intentado marcar un poco el devenir del pueblo rohingya. Una ha sido, se firmó un acuerdo de repatriación a finales de noviembre entre el gobierno de Birmania, el gobierno de Myanmar y el gobierno de Bangladesh. En ese acuerdo se decía que a partir de una fecha concreta, también todo es como muchas fechas concretas, el 23 de enero del 2018 se repatriarían entre 500 y 1000 rohingyas cada día. Pero ninguna de las organizaciones, ni siquiera Naciones Unidas, ni ninguna de las agencias que son adscritas a Naciones Unidas, han validado este acuerdo o han estado de acuerdo con lo que se firmaba en este acuerdo entre gobiernos, porque se supone que si los rohingyas vuelven a su país tendrán que volver con garantías de seguridad. Tú no vuelves a un sitio inseguro a pasar más inseguridad. Si no te garantizan la seguridad, si no te garantizan un mínimo de derechos y has huido de la violencia. El gobierno de Myanmar, el gobierno de Birmania, inicialmente dijo: crearemos nosotros unos campos de refugiados controlados por las fuerzas militares para los rohingyas que retornen. O sea, son campos de refugiados, ¿con qué garantías? De hecho, se le pidió, o sea, no fue Médicos Sin Fronteras, pero fue Naciones Unidas, le pidió qué garantías hay en estos campos de refugiados, no estaban determinadas. ¿Qué garantías de darle, de reconocer la ciudadanía de los rohingyas como ciudadanos de Myanmar o ciudadanos birmanos? No había garantías. ¿Van a poder tener tierras? Porque es de las cosas que ellos más manifiestan, que queman las aldeas y luego se apropian de las tierras el gobierno. Dicen, ¿van a tener tierras? No está claro. ¿Van a poder moverse libremente por el país? No está claro. ¿Cómo se van a modificar sus derechos de poder votar, de poder tener acceso a la salud o de poder tener acceso a la educación? Uy, la educación y la salud no lo hemos mirado, no está considerado que se vaya a modificar nada y el voto habrá que verlo, no será para allá. O sea, no hay garantía ninguna de seguridad. Y la mayoría, y hemos puesto testimonios, la mayoría de la gente no quiere regresar. No quieren regresar a un sitio que es inseguro, no quieren regresar a un sitio que no saben, porque no son ciudadanos, y si tú no eres ciudadano en un país no apareces ni siquiera en un censo de muertos. Entonces, este acuerdo de repatriación que fue firmado y como que los dos gobiernos a nivel regional, y yo me acuerdo en las noticias del sudeste asiático, salían las noticias de China, de la India, salía continuamente, se hablaba de ese acuerdo, no ha sido llevado a cabo. Podríamos hablar un poquito más del papel de Naciones Unidas en esto, del Consejo de Seguridad de la ONU, del poder de veto, pero también, o sea, me interesa saber un poco lo que conocéis vosotros de ellos, si habéis escuchado algo, porque... la otra situación es el estatus de refugiados. En Bangladesh ellos no están reconocidos como refugiados. Para mí son refugiados. Para todas las organizaciones decimos que son refugiados. Los rohingyas son refugiados en Bangladesh. Huyen de la violencia indiscriminada por ser una minoría étnica en su país. Bangladesh no los reconoce como refugiados. Les llaman, la traducción sería algo así como ciudadanos de Myanmar forzosamente desplazados. O sea, lo cual no quiere decir que... O sea, ¿qué significa? Cuando tú eres refugiado,
cuando te acoges, cuando tienes un respaldo de los convenios de Ginebra, de todos los protocolos adicionales, tú tienes una serie de derechos. Como refugiado tienes una serie de derechos. Tienes derecho a trabajar, tienes derecho a la repatriación si se da en condiciones de seguridad. Si no eres refugiado no tienes ninguno de esos derechos. Los rohingyas están en Bangladesh y Bangladesh ha hecho un esfuerzo enorme por acoger a 1 millón de personas y eso, o sea, ya me gustaría a mí que a veces hubiéramos reaccionado así en Europa con otras crisis. O sea, ellos sí que lo han hecho y han hecho ese esfuerzo. Las condiciones son muy precarias, han intentado hacerlo dentro de sus limitaciones y de sus carencias lo mejor posible, pero no quieren dar, porque dar el derecho de refugiados, por ejemplo, a los rohingyas, sí son una pincelada. Es darle el derecho a que esa población pueda trabajar. En un país superpoblado, donde hay, o sea, ellos no le llaman paro, pero una tasa de desempleo, porque no hay ningún tipo de prestación, un desempleo muy alto, que tienes más de 100 millones de personas, conceder el derecho a 1 millón de personas de refugiados, o sea, complica mucho la economía local. Los precios han subido, por ejemplo en Cox's Bazar los precios han subido en la zona, ellos han ocupado tierras que eran tierras de arrozales y eso crea tensiones internas. Entonces el gobierno de Bangladesh también intenta, dentro de lo políticamente correcto, y porque se trata de un año de elecciones de manejar los tiempos somos un país de acogida, pero al mismo tiempo no enfado mucho a mi población. Están ahí un poquito más o menos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que podemos, la verdad. Lo que podemos, que a veces es mucho y a veces es muy, muy poquito. Esto es lo que veíamos antes. Tenéis Bangladesh, en pequeñito Cox's Bazar, y eso es la junta de Cox's Bazar. Hay 2 distritos, que es el distrito norte, que es Ukiah, y el distrito del sur, que es todo esto largo, que es Teknaf. ¿Veis todos los puntos donde nosotros trabajamos? Todos esos puntos son todos asentamientos. Y son de variables. Yo trabajaba más bueno, falta una parte que es la puntita, que es lo que nosotros llamamos Sabran, que es el punto de entrada, que es a donde llegan justo, es el primer pie que ponen en Bangladesh los refugiados, que es justo donde llega. Yo trabajaba justo en toda esta extensión que es Uchipran, Teknaf, Nayapara y Sabran. Nayapara, que ahí lo veis muy, muy, muy pequeñito, es un campo que inicialmente tenía 25.000, ACNUR lo construyó para 25.000 personas y se le ha quedado pequeño. Hay 75.000 fuera del campo, solo en los alrededores, porque siguen llegando y no hay espacio, entonces van ocupando los terrenos que están más al lado del campo de refugiados, que está reconocido como tal. De las cosas que hablábamos, y os lo vuelvo a mencionar porque es del estatus de refugiados, sería dárselo a toda esta población. De toda esta población, que es casi 1 millón de personas, en total en Bangladesh reconocidos como refugiados de Myanmar hay 25.300 personas, solo. Entre las olas precedentes de todos estos años y la situación de estos años. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en todos estos campos? Básicamente, y los que conocéis Médicos Sin Fronteras sabéis, hacemos salud. Nosotros intentamos llevar acceso a la salud y intentar hacer acciones de salud. Entonces hacemos actividades de atención primaria, como puede ser una consulta de atención primaria aquí, de atención secundaria, hospitales, consultas de emergencia, tenemos maternidades, tenemos en estos momentos 10 puestos de salud, tenemos 4 centros de atención primaria, que sería más o menos un poquito más de lo que aquí sería un PAC, de un punto de atención continuada de 24 horas, 7 días a la semana, pero con una maternidad, con servicios de salud mental y demás. Y tenemos 5 hospitales grandes de diferentes dimensiones, con 100 camas, 120, 80. Hacemos vacunaciones también y os voy a comentar ahora algo de las vacunaciones. A lo mejor habréis oído, porque salió en las noticias en torno al mes de diciembre, en Bangladesh hubo una epidemia de difteria. Para los que saben algo así o son medicales, de la difteria es algo que en España es como que nos suena, vamos, del siglo pasado o de hace 2 siglos, porque normalmente es una enfermedad que es prevenible con vacuna.
Se vacuna a los niños y los niños no tienen difteria. Pero si no se vacuna es una enfermedad que es mortal. En Bangladesh hubo una epidemia de difteria que afectó principalmente a los rohingyas. La población de Bangladesh tiene un sistema sanitario que puede ser bueno, malo o regular, pero está y tienen vacunación para los niños. La población rohingya, parte de su marginalización y de su exclusión del sistema de salud birmano, es que no tienen vacunas. Los niños no pertenecen al sistema sanitario, con lo cual no reciben vacunas. Su cobertura vacunal es muy baja, con lo cual cuando llegan a un país nuevo, todas las enfermedades que pueden ser endémicas o todas las enfermedades que son transmisibles en esa zona, ellos no están protegidos. De esa epidemia de difteria, que más o menos ahora está controlada, porque empezaron a decrecer los casos en el mes de febrero, solo nosotros, solo la sección española que trabajamos allí, y están todas las secciones, tratamos a más de 4.000 pacientes en 2 meses. Hacemos salud mental que es un componente básico que al inicio todo el mundo decía, sí, bueno, salud mental, los PTSD, los síndromes postraumáticos de estrés, pero esto pasa. O sea, hay gente que ha vivido en el drama en toda su vida. O sea, han vivido en un sistema marginados, excluidos, con horror, con violencia, con una violencia estructural que se manifiesta de diferentes maneras toda su vida. En los niños es muy evidente. Hay técnicas que nosotros utilizamos con los psicólogos, que son las técnicas de dibujo, que son las técnicas de los colores, bueno, diferentes técnicas que utilizamos, y las historias y los recuerdos que tienen los niños es tremendo, porque a veces es solo violencia. Lo único que recuerdan es solo violencia. Y lo único que incluso que recuerdan de sus familias es solo momentos de violencia con sus familias, de a mi madre la mataron, a mi hermano lo pisotearon, este tipo de cosas. Trabajar eso no es algo que se haga normalmente en una emergencia, porque lleva tiempo. Curar y sanar heridas, y mucho más cuando son heridas de la mente, lleva mucho más tiempo que sanar heridas físicas, pero ahí estamos y es uno de los componentes que hemos reforzado en estos últimos tiempos y trabajamos en todos los campos con ello. Lo mismo para el tema de violencia sexual. Tenemos casos de violencia sexual reciente, tenemos casos de violencia sexual muy antigua y tenemos consecuencias de la violencia sexual. Tenemos mujeres que no quieren a sus niños, que están embarazadas, que están casi a término, en el último trimestre ya para dar a luz, y no quieren a sus niños porque sus niños son fruto de una violación. Y es complicado, la verdad. Y luego os lo he mencionado aquí porque normalmente nosotros no hacemos agua y saneamiento. Supongo que todos conoceréis, y o sea, Médicos Sin Fronteras no es la única ONG ni la única organización. Oxfam hace agua y saneamiento, es su especialidad. Ellos son muy buenos haciendo pozos y clorando agua y haciendo letrinas. Pues Oxfam solo, y Oxfam está allí y lo está haciendo, Oxfam, Solidarités, hay diferentes organizaciones que trabajan en temas de agua y saneamiento, porque igual que para nosotros es la salud, para ellos es su especialidad. Pero no han sido suficientes, o sea, la dimensión, el número de personas, las necesidades son tan acuciantes que Médicos Sin Fronteras llegó y empezamos a hacer pozos. Empezamos a traer tanques de agua y a clorar agua. Empezamos a construir letrinas. Empezamos incluso a poner jabón en los puntos de agua para que la gente se lavara las manos. Más o menos estas actividades ahora ya están un poco más controladas en ciertos campos, seguimos haciéndolas nosotros, y en otros han llegado nuevas organizaciones y se las estamos, la verdad, traspasando para que lo puedan hacer ellos, ya que es su expertise, la verdad. Os voy a mostrar fotos, porque todo esto son palabras y estos son imágenes. Estos son pacientes nuestros. Esto es uno de los campos que habéis visto en el mapa, que es Nayapara. Este señor me lo encontré yo en el punto de entrada cuando llegó. Y me impresionó mucho porque me acuerdo que estaban unos fotógrafos de prensa internacional haciéndole fotos porque estaba en estado catatónico en una esquina porque había visto morir a su hijo en el barco cruzando. Y la gente decía, pues mira, los fotógrafos, me acuerdo, de prensa internacional decían, pues mira, esto es como una foto muy impactante. Y digo, este señor necesita ayuda. Sí, pero mira, es una foto muy impactante, esto es un poco poner resaltar la situación en la que llegan. Y sí, bueno, nosotros nos lo llevamos, estuvieron con los psicólogos, lo estuvimos tratando,
y sigue siendo nuestro paciente aún a día de hoy. Estas son mujeres esperando para la consulta. Estas son consultas de atención primaria que tenemos. Estas son las campañas de vacunación que hablábamos. Es una vacuna y un caramelo. Esta es la técnica y la estrategia. Esto es en uno de los campos del norte, en Giantoli, también esperando para la consulta. Y yo he hablado, yo le he puesto un poquito he intentado contar la historia de ellos, pero a mí me apetece, y lo he hablado con María, que cuenten la historia de nuestros pacientes y nuestro personal, porque sí que somos unos cuantos expatriados que trabajamos en Bangladesh, no muchos, unos cuantos, pero hay más de 2.800 personas, que es personal nacional, que ellos sí que son los que hacen las actividades diarias, los que traen niños al mundo, los que trabajan, los que cloran agua, los que limpian la clínica, los que nos ayudan con las traducciones, los psicólogos que se sientan con nosotros, y son bengalíes, son gente de Bangladesh. Esta es la historia de Umaira, que es un poco conocida, porque Umaira es una de nuestras pacientes del mes de enero, es muy reciente. আমার নাম হুমায়রা, তো আর বয়স 25 বছর। আসছি দে মুরা আইতে আইতে দূর আসছি, তো ফোনদের বাবরে ধরিল যে মারি ফেলায় না হাড়ি ফেলায় হইনি পারে। মুরা আসছি, মুরা 10-12 দিন থাকি ফোনদের বুক সইনে ভারি, গাছের ফাতা হাই ওরে, কিছু নাই, গাছের ফাতা হাই ওরে থাকি আইতে আইতে এটা হাল হাসাত আসছে। আয় বুড়ো লাগে তুলিলে বুড়োর ওরে বাসা ওই মানুষে খের মজ গজে। দিলে মাসের মাঝে একবার মা বাবা 3 জনের রাশন দেয়। কষ্ট ভাই গো বিষর ইন্দিছি মারি না ভারে, বেতার গো ইন্দিছি মারি না ভারে, ঠান্ডা লাগি গিয়ে গো জ্বর হাঁস আর সারাই না ভারে। এটা আসছি ফুয়ার গিয়া ফুয়াইয়ে দড়ি লো যা, ফুয়াইয়ে পানি আনি দের, ফুয়াইয়ে কেরমজ ঘরের Esta es la historia de uno de nuestros pacientes, y esta es la historia contada por una de nuestras causas. People were coming, crossing the border and coming in Kutupalong. We heard from Rohingya population. They traveled very long way. They stayed on the jungle few days. They couldn't get any food, water, and they were suffering for pneumonia. Esto es un poco la situación que tenemos ahora del pueblo rohingya. A mí me gustaría que hicierais preguntas porque las vamos contestando. Gracias. Muy bien, muchas gracias.